Dios les bendiga. Es verdaderamente un privilegio realmente compartir con ustedes la palabra de Dios en un tema muy delicado sobre un personaje de la Biblia muy conocido por todos y que tiene que ver su comportamiento con cada uno de nosotros. Y este hombre es Jacob. Es tan delicado el tema porque usted sabe quién es Jacob. Jacob llegó después a llamarse Israel. Entonces, él es el padre del pueblo al que nosotros debemos bendecir. Este pueblo ya es bendecido, el Señor lo escogió para enviar a su hijo. Puede imaginarse, entre todos los pueblos de la tierra, Él dijo, aquí en este pueblo yo voy a prepararlo, por decir algo, para enviar a mi hijo, nuestro Redentor. Entonces, este personaje tiene ciertas cualidades que nos dan esperanza a nosotros, porque es una familia que tiene sus problemas, sus situaciones, sus dificultades, como todas las familias. Y ahí podemos ver nosotros que Dios no ha terminado la obra con nosotros. En algunos ni siquiera la ha comenzado, porque Él tiene unos planes grandes, extraordinarios para cada uno. Y depende mucho de nosotros que podamos en alguna manera orientarnos hacia la obediencia de su palabra, a tratar de buscar la forma, la súplica de una vida de santidad, de integridad, porque eso tiene recompensas grandes. Pero este hombre no era así. Imagínense qué significa el nombre de él: suplantador, engañador, estafador. Puede imaginarse cuando lo llamaban y le decían, Jacob, vení, le decían, engañador, vení, suplantador, estafador, vení. ¿Qué tal, estafador? ¿Cómo lo ve? Y sin embargo, este varón ya traía una bendición de parte de Dios, directa. Miren, a veces Dios nos ha dado una palabra a nosotros, nos ha dado una palabra y nosotros de repente, como Él dijo que eso iba a ser con nosotros, nosotros podemos desesperarnos y buscar esa situación. Por ejemplo, a usted puede ser que le haya dicho el Señor que va a ser profeta, o que usted va a trabajar en una televisión cristiana, o que usted va a ir como evangelista o como misionera a las naciones, o como misionero a las naciones. Pero entonces de repente usted quiere que esas cosas se den ya, sin tomar en cuenta que Dios tiene su tiempo para las cosas. Y cuando nosotros queremos alcanzar las cosas para cumplir la voluntad de Dios, a veces arruinamos el plan, lo estorbamos. ¿Sabe cómo es eso? Como por ejemplo, si usted ve un capullo de una mariposa y usted lo observa y empieza ahí a salir y de repente una mariposa bien hermosa, preciosa, y empieza a volar. Pero de repente usted, como ve que está haciendo un gran esfuerzo, pretende ayudarle y le ayuda a abrirle un poco el capullo. Y esta mariposa necesita pasar por lo apretado de ese capullo para poder, eso le ayuda a que cobren vida sus alas para alzar el vuelo. Pero si usted le ayuda, atrofia
ese insecto. Y entonces se convierte en algo que sus alas no se van a poder extender porque necesitaban esa presión para poder extenderse. Así pasa en nuestra vida. Por ejemplo, algún hermano que le han dicho, mire, usted va a ser un gran predicador a las naciones, pero él empieza a prepararse y estudiar la Biblia, y está bueno que lea la palabra todos los días, pero de repente dice él, ya estoy listo, y empieza. Y Dios no lo ha mandado todavía. Entonces puede haber frustración, no tiene la unción que Dios quería darle, y una serie de aspectos en los que él atrofió su don, su talento que Dios le había preparado. Así pasa en nuestras vidas a veces, que de repente Dios tiene su tiempo, necesita procesarnos en esa escuela de la vida que Él nos va a dar para poder un día desarrollar el talento que Él nos ha dado. Yo sé que muchos de ustedes les han dado una palabra profética que usted sabe que se la han reconfirmado y se la han confirmado, pero no ve que eso suceda. Y a veces entra en la desesperación y siente que como que la vida cristiana no tiene el sabor que usted esperaba, y de repente ve otros hermanos que sí, animados y todo con ese amor al Señor, con ese entusiasmo, y entonces dicen, ¿qué pasa conmigo? Pero a veces lo que Dios quiere es este tiempo de esperar. Es como un embarazo. Imagínense que el bebé quisiera nacer a los 3 meses. O por alguna razón el bebé a los 3 meses sale del vientre. No va a vivir, necesita 9 meses, o al menos 7, ustedes saben más de eso que yo. Entonces necesita ese tiempo para poder él nacer y desarrollarse. Fíjense que la mamá de Jacob primero era estéril, pero Abraham oró por ella y Dios les permitió tener familia, y da la casualidad que eran dos niños, eran gemelos. Y se lo voy a leer mejor, dice Génesis, yo se lo voy a ir leyendo, 25-22. Y mire qué pasaba con esos 2 gemelos, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Fíjese que en el significado dice que estos niños se empujaban entre sí, estaban como peleando dentro del vientre de ella. Pero la palabra, eso de que se empujaban, que dice alguna versión de la Biblia, no es el verdadero término. Se aplastaban entre sí, eso le estaba pasando. Era un pleito. Puede imaginarse de 2 bebés en proceso de gestación y peleando adentro de su vientre. Y entonces él le consultó a Jehová, y mire lo que le dijo el Señor, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, cada uno iba a ser un pueblo, y era un padre de un pueblo. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y dice, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y aquí viene la profecía, y el mayor servirá al menor. Fíjese que el primogénito, así estaba establecido, era el que llevaba como la bendición doble, digamos, por decirlo así. O sea, él era, si el papá moría, el primogénito agarraba la casa, la familia, él era el jefe ahora.
el hijo mayor. Pero en este caso, dice, y el mayor servirá al menor. Y mire, eso de dos naciones, ¿verdad? No habían, ¿cómo se llama?, escáner y todas esas cuestiones para ver que habían dos bebés allí. No es que llevaron a la esposa de Isaac al centro médico y mire, dos gemelos y todo, y son varones, ¿verdad? ¿Saben por qué decían que sean varones? Porque los dos tenían calcetines azules. No. Entonces, pero Dios se lo había profetizado. Y dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. ¿Se acuerdan que ya Dios les había dicho dos naciones ahí? Fíjense que así es el Señor, de la visión del Señor. Dios nos le dijo, mire, ahí vos vas a tener dos niños. Él no ve así las cosas. Ojalá nosotros pudiéramos verlas así como las ve Él. No le dijo, vas a tener dos niños, un bebé, ¿verdad?, y el otro, y va. No, Él le dijo, dos naciones. Él no estaba viendo al bebé que iba a nacer, eran pueblos. Imagine que uno de ellos era Jacob, que después se convirtió en Israel. O sea, él era el padre del pueblo de Israel. Mire, sigámosle, y dice, y salió el primero rubio y era todo velludo. Este era el mayor, todo velludo, como una pelliza, dice. Y llamaron su nombre Esaú. Fíjese, después salió su hermano y tenía trabada la mano en el talón, en el calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Jacob también significa el que agarra el talón, fíjese. Pero el significado así es suplantador, engañador, estafador. Y era Isaac de edad de 60, tenía 60 años Isaac cuando nacieron estos dos niños. Fíjese que las herencias generacionales se dan, son reales. Son reales. Fíjese, en este caso había algo, por decirle así, había algo allí que como si se estaba repitiendo. ¿Se acuerda que Abraham, ya bien viejito, tuvo su hijo? Hoy viene y también la esposa era estéril. O sea, ¿cómo es que van las cosas repitiéndose? Entonces, en este caso, había una profecía. Ya no, mire, Jacob no tenía que hacer absolutamente nada para que esa profecía se cumpliera. ¿Por qué? Porque Dios lo había dicho. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo a los discípulos que subieran una barca porque iban a pasar al otro lado? Y hubo una tormenta y ellos sintieron que se ahogaban y la barca iba a dar vuelta. Pero ya Dios había dicho, el Señor Jesús había dicho que iban a pasar al otro lado. Pero ¿cómo le cuesta a uno? Mire, es bonito predicar esto, pero usted mismo sabe que a veces hay cosas que uno es de más. En todo me has ayudado, pero aquí en esta no sé cómo vas a hacer. Yo creo que en esta, aquí ya perdí. Y Dios ha sido tan fiel. Pero nuestra falta de fe, hay algo que nos dice, no, esta vez no me va a ayudar el Señor. Entonces, no tenía que hacer nada Jacob, pero acuérdense su nombre. Fíjense que los nombres bíblicos tenían, como le dijera, el nombre era el significado de la forma como él se iba a portar. En este caso, este era un engañador. Dice Jacob, que después se iba a convertir en Israel, el padre del pueblo de Israel. Y lo primero que hizo él es, ya él había ganado la bendición de primogénito, aún siendo el menor, pero él vio cómo la conseguía. Y entonces crecieron los niños, dice, y Esaú fue diestro en la casa. Esaú, el mayor, era bueno para cazar.
el hombre del campo, pero Jacob era quieto y habitaba en tiendas. Él no le gustaba la casa, yo creo que le ayudaba a hacer el oficio a la mamá, pienso yo, pero no, eso no dice la Biblia. Y entonces la lavaba los trastes, le ayudaba a cocinar, porque podía cocinar, ya lo van a ver ustedes. Y amó Isaac a Esaú. El papá amaba a Esaú. ¿Por qué lo amaba? Porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Rebeca, la mamá de ellos dos, amaba a Jacob, porque me imagino yo que parte de la razón era porque le hacía el oficio, le iba a la tienda a comprar, no iba a la tienda a comprar cosas, pero al Select no iba. Entonces, ¿verdad? Entonces, pero inteligente Jacobo, él guisó Jacobo un potaje, ya ve que le ayudaba a hacer la comida a la mamá, guisó un potaje, hizo una comida. Usted sabe que eran sopa de frijoles, pero aquí le dicen sopa de lentejas. Y volviendo Esaú del campo cansado, cuando venía Esaú, él ya tenía lista la ollada de frijoles rojos, ¿ves? Eran rojos de veras, eso sí lo dice la palabra. Dijo Jacob, le dijo Esaú a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Edom significa rojo, ¿ves? Entonces eran como frijoles rojos, digamos, que había hecho. Y aquí viene Jacob listo, mire, bueno para el negocio, astuto, listo, ¿verdad? Y le dijo: véndeme en este día tu primogenitura. O sea, te voy a dar los frijoles a cambio de tu progenitura. Y entonces dijo Esaú: bueno, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me va a servir la primogenitura? Mire, pues, ellos conocían que era eso, si era un valor extraordinario. Y dijo Jacob: júramelo en este día, le dijo Jacob. O sea que ahí tenía la hollada, pero no le daba, ¿verdad? Júramelo, le dijo, en este día. Y Esaú le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Él no necesitaba hacer ese negocio, si no era no, Dios le había dicho pues que el mayor le iba a servir, pero él la consiguió a su manera. Él dijo: no, yo se la compro, dijo. Entonces, bueno, astuto, listo, pero esto no funciona para lo que Dios ha delegado para nosotros, no funciona. La astucia humana en esto de Dios no sirve. Querer, como le dijera, avanzar por medios humanos, eso no funciona. No funciona. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y dice la palabra, mire, así menospreció Esaú la primogenitura. Ya ni era de él, pero él era el primogénito. No sé cómo iba a ser Dios si esto no pasaba. Él ya había profetizado eso, él lo iba a hacer de alguna manera. Pero no hubo, en alguna medida, por decirlo así, no hubo necesidad de que él lo hiciera, porque ya Esaú, de su voluntad, se la había vendido a Jacob. Entonces, él siguió trabajando a su manera, fíjense, porque después, además de eso, fíjense, ya Dios le había dicho que él iba a ser el bendecido, el jefe de la familia, el primogénito, a pesar de que era el segundo, ¿verdad? No era el primogénito. Ya Dios le había dicho que el mayor servirá al menor. Pero viene él, además de eso, había una situación. Miren, la bendición del Padre no es solo de ese tiempo. Hoy es muy valiosa. Por eso, padres, ustedes deben bendecir a sus hijos. Deben bendecirlos porque es una autoridad espiritual
que tiene sentido. No es algo así. No, es algo extraordinario. Usted puede llamar a su hijo y dígale, mira, te voy a bendecir, que se arrodille y le dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro delante de ti y tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Tiene que decírselo usted, háblelo, porque esas palabras son poderosas. Cuanto más cuando usted tiene a Cristo en el corazón, ya ni las está diciendo usted, es el Señor en su corazón que se las está diciendo, hijo, porque eso es bíblico, es real y tiene un valor extraordinario. Guárdelo ahorita eso y hágalo en el nombre de Jesús, hágalo, es tan valioso. Miren, yo recuerdo que cuando una sobrina se casó en San Francisco, yo tenía tiempo de no ver a mi papá, pero yo conocía esta palabra y no la conocía cuando él se fue hace más, ya se había ido antes, él ya falleció. Pero mire, lo primero que yo hice cuando llegué a San Francisco, esa misma noche, delante de mis hermanos, yo le dije a mi papá, papá, bendígame, por favor bendígame. Y él no hallaba cómo hacerlo porque no sabía que, mire, usted póngame la mano en la cabeza y yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo le expliqué cómo me tenía que, pero yo necesitaba esas palabras de él, porque esas palabras iban a cambiar mi vida, porque yo soy el primero de mi mamá. No es que mi hermano menor, usted sabe, mire, aquí está. No, dije yo, y lo hice. Y mire, yo no solo era satisfacción, yo sabía que esa bendición la había recibido. Eso es valioso. Mire qué pasó aquí, se lo voy a seguir leyendo. Es bien importante que usted tenga todo el panorama de quién era Jacob. Ya se le había dado Dios la bendición, el mayor servirá al menor, pero él le compró, mire, afianzó allí con astucia humana una bendición divina. Eso, como le digo, no funciona bíblicamente. Sin embargo, a veces de repente usted puede decir, bueno, esta persona que mal se porta y mire cómo lo bendice Dios, ¿verdad? O sabe de alguna persona que no está caminando bien en el evangelio, ¿por qué Dios lo bendice? Dice uno. Mire, a veces uno cree que a veces gente sencilla en el evangelio tiene mucho cuidado de su vida ordenada, correcta, y le pasan dificultades y usted dice, bueno, yo no me porto tan bien como esta persona y me va bien, y cree uno que Dios aprueba esa actitud errada, aún sabiendo que el Espíritu Santo le dice que no está correcto. Mire, eso puede tener consecuencias fatales en su vida, porque Dios lo que hace es, tiene una gran paciencia. Mire, nos ama tanto que dice, me voy a esperar, tal vez este se arrepiente y yo pueda bendecirlo. Se tarda él, pero la situación puede llegar. La prédica última, mire, es para que varones tengamos un temor extraordinario. Era la de Sansón, ¿se acuerda? Dijo, así como me ha salvado todas las veces, yo he logrado salir adelante, esta vez voy a salir adelante también. Pero el Señor ya se había apartado de él. Y lo primero que perdió fue la vista. Cuando usted cree que puede caminar chueco y seguir en los caminos del Señor, lo primero que va a perder es la vista. No es como que a los filisteos le van a venir a sacar los ojos, pero ya va a perder la visión en lo que está. Va a ser como un ciego. El velo va a volver, el velo que Dios le quitó cuando recibió al Señor va a volver a su vista. Mire, eso es una cosa delicada. Es para tener un temor extraordinario. Entonces, sigamos. Aconteció que
que cuando Isaac envejeció, el papá de Jacob y Esaú, y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor, porque Isaac lo normal, ¿verdad? Él sabía que su hijo mayor era Esaú. Además de que él siempre que agarraba un tacuacín se lo llevaba, ya cocinadito. Agarraba una cotusa y se la llevaba. Y entonces él se lo había ganado, era un hijo, ¿verdad? Y era cierto, era un hijo arrecho, decía. Bueno, Isaac no mencionaba esa palabra. Entonces él le dijo, mira Esaú, hijo mío, le dijo. Y respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí, yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y me traes algo que cases, y me traes cásale. Y hazme un guisado, así como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Le dijo, mira, hija, anda a ver qué casas, me lo preparás, y yo voy a comer, y te voy a bendecir, te voy a dar la bendición del Padre, del primogénito. Pero mire, y Rebeca estaba oyendo, fíjese, cuando le dijo eso a Esaú. Entonces dice, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo a buscarla, de cacería, a buscar la casa, dice, que había de traer. Entonces Rebeca, porque Rebeca amaba más a Jacob, que era el que le hacía el oficio, digamos. Yo pienso que sí, ahí no dice la palabra, pero me imagino yo que. Entonces Rebeca habló a Jacob, a su hijo preferido, ¿eh? Le dijo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Aquí se confabuló la mamá, Rebeca, con Jacob. Y Jacob, temeroso, ¿verdad? Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú es mi hermano, es un hombre velloso, ¿se acuerdan? Era peludo. Y yo lampiño, él no tenía mucho pelo. Y quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador. Traeré sobre mí maldición y no bendición. Sí, o sea, le dijo en términos santanecos, si mi papá se llega a dar cuenta que yo, que no soy Esaú, y me toca y se da cuenta, en vez de bendecirme, me va a maldecir. Y entonces Rebeca, quizá me palpará, dice, y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. ¿Qué le dijo? Si él te maldice, esa maldición que me caiga a mí, que no te va a caer a vos, yo la agarro. Entonces él fue y los tomó, trajo los cabritos a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, fíjese, Rebeca tomó la ropa de Esaú, del hermano mayor, y los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Lo cubrió para que estuviera peludo, ¿verdad? Y su cuello, y entregó los guisados y el pan que había preparado. Entonces fue a su padre y dijo, padre mío, acuérdense que era burlador, era engañador, era astuto. Padre mío, e Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y mire, Jacob le dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come mi casa para que te bendiga. Lo estaba suplantando, ¿se acuerdan que se llamaba suplantador también? Entonces Isaac dijo a su hijo,
¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, mire lo que le dijo, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Metió a Dios en esto también. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Mire, esto es de película, ¿verdad? ¿Cómo lo ve usted? ¿Ah? Pero quiero decirle, es más real que lo real que usted ve. Eso pasó en la historia del padre del pueblo de Israel. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son de Esaú, porque él le oía que no era el tono de la voz, pero lo tocó y vio que estaba peludo. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las de Esaú, y le bendijo. ¿Se acuerdan? Le robó la primogenitura y hoy le roba la bendición. Mire, esto es valioso, todavía es valioso hoy en la actualidad. Dijo, y le dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob le dijo, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, Isaac comió y le trajo también vino y bebió. Le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Porque quería que se acercaran. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de su ropa y le bendijo. O sea, es la última prueba, ¿verdad? Que se le acercara para ver si olía a Esaú. Y efectivamente andaba la ropa de él. Y mire la bendición, qué preciosa la que le dio. Haga la suya para sus hijos. Mire qué precioso, eso casi como un poema. Le dice, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos. Sé Señor de tus hermanos. Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. La repite, mire, ese es el paralelo de los poemas de los hebreos. Repiten las cosas de otra manera. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. La misma cosa de dos formas. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Mire, bendiga al pueblo de Israel. Bendigamos al pueblo de Israel, porque eso nos trae bendición a nosotros. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. E hizo el guisado y trajo a su padre y le dijo, levántate, padre, y come la caza de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac, porque mire, esa bendición ya no la podía, ya la palabra estaba suelta, ya no podía retroceder. La bendición era para quien él se la había dado a Jacob. Y se estremeció grandemente y dijo, ¿quién es el que vino, que trajo casa y me dijo y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. No la podía retroceder, ya estaba suelta. Mire, hable bendición a sus hijos, porque eso no puede retroceder. Si usted lo maldice, ellos ya lo hizo. Hable bendición. Nunca esté tarado, torpe. Nunca va a pasar de lo mismo, porque mire, está haciendo una cosa tan grave, tan espantosa con él. Lo está marcando porque usted es la autoridad espiritual. Eso no tiene
retroceso. Si algún día lo ha hecho, hoy que la misericordia del Señor Jesucristo, pídale perdón a Dios, ¿verdad? Y revoque lo que usted le dijo y bendígalo. Cuando Esaú oyó esas palabras de su padre, clamó una muy grande y muy amarga exclamación. O sea, no fue un grito espantoso de pérdida, espantoso. Dice, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme a mí, Padre mío. Le suplicó que lo bendijera. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Le quitó la primogenitura y le quitó la bendición. Pero no necesitaba hacerlo, ya Dios había dicho que el mayor iba a servir al menor. No había necesidad, no se tenía que meter él en eso. No, Dios ya había dicho. La profecía, la palabra que Dios le ha dado y que otra gente se la han venido confirmando, mire, usted es inmortal hasta que eso se cumpla en su vida. No le puede pasar nada porque hay una palabra que Dios tiene que cumplir en usted. Y si no la ha cumplido, se le da una como cierta garantía de vida. Tampoco vaya a ir a usted a, ¿verdad? Eso no lo aprueba, ya esa es su voluntad. Pero Dios tiene planes para usted que no se han cumplido. Mire, espérese, ya van a llegar de acuerdo al tiempo de Dios. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí, ahora me ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no ha guardado una bendición para mí?, le dijo al papá. Isaac respondió y dijo Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Él había soltado ya la bendición. O sea, ya le había declarado qué iba a suceder con él. Esa bendición era algo grandísimo. Esa bendición que usted le puede dar a sus hijos es grande, es grandioso. Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, Padre mío, bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. ¿Cómo debió haber lamentado Esaú habérsela vendido? ¿Se acuerdan que ya él se la había vendido por un plato de frijoles rojos? Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo estas palabras, he aquí, será tu habitación en grosura de la tierra, o sea, vas a estar bien económicamente, y del rocío de los cielos de arriba, por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. No se podía echar atrás, ya había bendecido a Jacob. Isaac había bendecido a Jacob, el segundo hijo, porque el primero que salió era Esaú, pero Jacob lo traía agarrado del talón, del calcañar. Y aborreció, mire, esto distorsionó la familia. Por eso que le digo que hay esperanza. Si alguna situación en su familia ha salido no muy bien, que como usted esperaba, mire, aquí en esta gran familia, en la grande familia, mire, ese era el padre del pueblo de Israel. Puede imaginarse, era de donde iba a nacer el Señor Jesús. En esas familias también se dan situaciones. Así que si en su familia se ha dado algo que no está muy bien, usted es el llamado a enderezar esa situación en el nombre de Jesús.
usted lo puede hacer. Mire qué pasó aquí, se distorsionó la familia todo completamente. Dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Imagínense. Se las debía y él se iba a desquitar. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú y su hijo mayor, de su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob y su hijo menor y le dijo, he aquí Esaú, tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Aram. Aquí a lo mejor alguien pudiera decir, mira, vos andate para Estados Unidos porque la situación aquí está, te puede pasar algo, tu misma familia. Aquí con el tío Labán, entonces le devolvieron a él el vuelto. Acuérdese, dice la palabra, no se engañen, Dios no puede ser burlado, lo que nosotros sembremos vamos a cosechar. Y a él se acuerdan que Labán, el tío, tomó a Raquel y Lea, pero él amaba a Raquel y trabajó 7 años y le dieron, como ellas se tapaban, usted sabe cómo las costumbres, ¿no? Entonces no, y apagaban la luz, entonces no sabía con quién estaba. Cuando amaneció, era Lea, no era Raquel. Le dijo, mira lo que me has hecho, me has engañado, quejándose porque lo habían engañado a él. Imagínense, el engañador era engañado. No le dije, aquí es la costumbre, así que hoy me vas a trabajar otros 7 años y te voy a dar a Raquel, la que vos querés, pero cumplí con el deber de esta, ¿verdad? Imagínense. Pero él amaba tanto que dice la palabra, me gusta eso que dice. Mire, él la amaba, ¿verdad? Porque dice, así que esos 7 años le parecieron como pocos días, dice, porque él la amaba, ¿verdad? No le importó trabajar los otros 7 años. Entonces, se fue Jacob para donde el tío, pero en el camino pasó esto. Mire, recuerde que aunque usted se haya equivocado, su familia se haya equivocado, Dios todavía tiene un plan A para usted, no es un plan B, sino que Él siempre tiene un plan A y quiere levantarnos, Él tiene propósito para nuestras vidas, y a veces cuando nos hemos equivocado creemos que hasta ahí se terminó todo. No, Dios tiene un plan todavía, y dice, se fue para él, dice, levántate y ve a Padán Aram, a Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Lo mandaron para que se casara con una prima, digamos. Entonces, y el Dios omnipotente te bendiga y te va a fructificar y te multiplique hasta llegar a multitud de pueblo. Vale. Entonces, recuerdan, ya él había nacido con la bendición. Antes de nacer se la habían dado. El mayor servía al menor. Pero además de eso, haciendo un resumen, recuerdan que le dijo que además de eso, él le compró la primogenitura a su hermano, pero ya no era necesario, Dios había hablado. Y después viene y le roba la bendición. Esa ya se la había dado Dios. Entonces, dice, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Mire, toda la descendencia, toda la bendición de esa línea de familia que era la familia donde iba a nacer el Señor, estaba siendo trasladada toda hacia Jacob. Hay una parte bien importante, por lo que les decía que
que siempre Dios tiene un plan A, siempre lo va a bendecir. Él llegó a un lugar que se llamaba, él le puso el nombre Betel, y él le dijo, mire, he aquí Jehová estaba, él soñó, tuvo un sueño, dice, y soñó, y he aquí una escalera que se apoyaba en la tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían, y mire, he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, esto va para usted. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esta es una palabra de parte de Jehová para Jacob. Le estaba diciendo que iba a ser bendito, todas las familias de la tierra iban a ser benditas en ti y en tu simiente. ¿Por qué razón? Porque la simiente de él era el Señor Jesús. He aquí, dice, reciba esto en el nombre de Jesús. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Recíbalo en el nombre de Jesús. Entonces Jacob era un hombre bendecido, pero le faltaba una parte que es la que nos puede faltar a nosotros, y es la parte más valiosa en esto. Mire, usted no va a llegar a ser el cristiano que Dios ha querido que sea si no tiene un encuentro con el Señor. Porque está bien, llegamos a ese lugar y Betel y vemos y Dios nos bendice, pero hasta allí no llega la situación. Dijo él, este lugar verdaderamente está la presencia de Dios aquí, este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Y a veces nos quedamos en la casa de Dios y la puerta del cielo, pero no seguimos adelante. Y necesitamos llegar a Peniel, donde el Señor va a tener un encuentro con nosotros, como lo tuvo con él. Y entonces nosotros vamos a ser transformados en el Jacobo, del Jacobo, que es nuestra vida en muchas situaciones, al Israel que debe ser nuestra vida. De suplantador, de engañador, de estafador, Dios quiere que nos convirtamos en un príncipe, un hijo de Dios, un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la diferencia. No podemos llegar hasta allí, que la presencia y todo, gloria a Dios, por eso es buenísimo, pero tenemos que llegar a tener un encuentro, una lucha con esas pruebas y situaciones de nuestra vida para que el Señor pueda hacer esa transformación, como la hizo en Jacob. Dice, y cuando el varón vio, fíjese que así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Cuánto tiempo ha luchado usted por una bendición que Dios ya se la dio? Solo falta que se cumpla. ¿Cuántas veces ha insistido, ha luchado? Nosotros necesitamos luchar por esas bendiciones, pero no tratando de conseguirlas con astucia, con ardides, por caminos cortos, por subterfugios, no. Agárrese de Dios, agárrese de esas promesas con todas sus fuerzas y no las suelte hasta que Él no le bendiga. Eso es lo que debemos hacer. No podemos soltar la situación así tan sencilla. No, quizás no es la voluntad de Dios. Y Él ya le habló por diferentes modos, circunstancias, personas. Entonces, y usted sabe que eso es suyo, pero de repente lo suelta. No lo suelte, no lo deje hasta que Él no le bendiga. Ahí está esa promesa para usted, para sus hijos.
no la suelte, es suya. Pero debe usted también tener un encuentro. Mire, cuando este varón, Jacobo, tuvo ese encuentro, él ya no fue el mismo. Él se convirtió, gracias, hija. Él se convirtió de un engañador, de un estafador, se convirtió. ¿Cómo le dice él? Mire, y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esto no lo interprete mal usted, que él luchó con Dios y venció a Dios en ese sentido. ¿Sabe cómo lo venció? Con las rodillas en el suelo, insistiendo hasta que él dijo: te suelto la bendición. Pero luche por ella, luche, no la suelte. Usted tiene razones para luchar, no solo por usted. Tiene hijos, tiene familia, tiene gente que usted es responsable de esa oración. No lo deje hasta que no le bendiga. Él tiene esa bendición. Dios es bueno. Nosotros, siendo malos, queremos cosas buenas para nuestros hijos. Cuanto más Él es bueno, es la bondad a un límite es que nuestra mente no los alcanza a entender. Él quiere que usted pase de ser un Jacob a ser un Israel, un príncipe de naciones. Eso es lo que Él quiere. Entonces, ya para ir concluyendo, quiero decirle que a veces nosotros pensamos que esas situaciones de la vida que nos han marcado y que creemos que nos han destruido, no nos han destruido nuestro destino. Su vida apenas está comenzando, está vivo. Puede orar, puede arrodillarse, puede pedirle a Dios. Dios tiene un plan. Él no ha terminado con usted. Quizás ni siquiera ha empezado. Debe sumergir esas situaciones del pasado en las que se equivocó, en las que actuó mal, en que no hizo lo que tuvo que haber hecho y que a veces ha lamentado toda su vida. Sumerja esas actitudes en la sangre de Cristo. Métase con todos esos pecados, con todos esos errores, métase, porque Dios lo va a blanquear. Con que blanqueó el río Jordán de la lepra a Naamán, y no lo va a blanquear a usted la sangre de Cristo. Esas cosas en que se equivocó, está bien, se equivocó. Pida perdón y siga adelante, levántese, siga adelante. No puede quedarse allí. Pase de Betel a Peniel, vaya por su bendición. No te dejaré hasta que no me bendigas. Y agárrese, hágalo, porque Él todavía tiene una bendición para usted, no como en el caso de Saúl, ahí se acabó. Pero Dios es su Padre, Él tiene una bendición para usted. Ejercitemos la paciencia, esa es otra cosa que hay que hacer. No se precipite, espere en Dios que Él lo va a hacer. Si Él ya lo dijo, Él lo va a hacer. Pasemos al otro lado. Mire, esa barca no había manera, fuerza humana sobre esta tierra que la hundiera. Ya Dios había hablado, ya Dios habló en su vida. Espérese, ya va a suceder. Espérese un poquito más y ya va a llegar. Pero Él no se ha burlado de nadie hasta hoy y no va a empezar con usted. Espérese, ya va a llegar. Yo sé que le han dicho, el Señor le ha dicho por diferentes maneras, usted sabe en su corazón, lo tiene allí, de que eso va a suceder. Paciencia, espérese, ya va a pasar. Si Dios habló, Él va a hacer. Todos, mire, tenemos tanta necesidad de esta palabra. No se suelte, por favor, no se suelte. Jacob era un manipulador. Debemos examinar nuestra vida a ver en qué nosotros hemos manipulado a la gente o hemos tratado de manipularla, y mucho menos a Dios. ¿Cómo vamos a manipular a Dios? Pero sus rodillas en el suelo
pueden mover las manos de Dios. Eso lo puede hacer. No te dejaré si no me bendices. Debemos hacer una oración como esta. Señor, estoy sufriendo, pero estoy tan desesperado por ti que voy a seguir luchando hasta que me respondas y no te dejaré hasta que me bendigas. Usted sabe cómo está, cuáles son esas dificultades, cuáles son las cosas que no se han realizado y usted las necesita en su vida. No lo deje hasta que no lo bendiga. No lo deje. No lo suelte. Rodillas en el suelo. Las más grandes batallas el cristiano las logra de rodillas. Nuestra lucha con el ángel de Dios nos llevará al quebrantamiento hasta que nuestra carne será herida. Dios busca cristianos quebrantados para hacer su obra. Se necesita el quebrantamiento. El petulante y el orgulloso no caben en el corazón de Dios. Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllese ante Dios. Humíllese. El corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar jamás. Él lo ha dicho. Nuestra lucha nos va a llevar a quebrantamiento. Pidamos que Dios nos cambie de ser un Jacob, un suplantador, un engañador, que nos cambie a un Israel, un príncipe, un verdadero hijo de Dios. Yo no sé qué es lo que hay en su corazón, qué palabras Dios ha dado en su vida, en su caminar, pero yo sé que ahí están y algunas no se han cumplido. Mire, algunas hasta se le han olvidado que Dios se las dijo, pero el Espíritu Santo se las va a recordar. Y este es un día para que usted y yo acérquese, venga a agarrarse del Señor y dígale: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Pero hay pasos de fe que debemos dar nosotros. Él lo puede hacer, sí, es verdad, Él lo puede hacer, pero quiere ver si usted quiere esa parte. ¿No tiene usted esas necesidades en las que usted sabe que Dios ya se las dijo que se las va a cumplir, pero no se han realizado? Esta es su noche. No sé qué tipo de necesidad, relaciones familiares, económicas, salud, yo no sé. Dios sí sabe y sabe que le ha dicho, pero ya tuvo su encuentro con el Señor, ya luchó con Él y ha vencido. No se trata que vamos a vencer a Dios, Dios es todopoderoso. Vénzalo de rodillas, vénzalo, luche con Él. No lo suelte. Véngase, vamos a orar. Esta es la noche que